La condicional sí es un elemento básico que todo programa, si cualquier depende al problema, tiene, sí, la condicional. ¿Cómo se escribe la condicional? La condicional se escribe con una palabra clave que es el sí. Hacemos un ejemplito de la condicional. ¿Cómo se escribe? Vamos a poner sintaxis. Entonces la sintaxis para escribir una condicional es la siguiente. La palabra clave es el sí. Entonces aquí, después del sí, aquí hay una condición. Luego de la condición es el entonces. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando utilizas esta condicional, quiere decir que tienes dos caminos. ¿Sí? Dos caminos por ir. Izquierda, derecha. ¿Sí? Tienes dos caminos por ir. Depende de esta condición. ¿Sí? Depende de alguna condición. Y esta condición se tiene que resolver, ¿sí?, mediante lógica. ¿Por qué? Porque la condición me tiene que salir falsa o verdadera. Esta condición me va a decir cumple o no cumple. Falsa, verdadera. Entonces aquí podemos poner esta condición me da posibles resultados como falso o verdadero. Cumple o no cumple. Cumple quiere decir que es verdadero. No cumple quiere decir que es falso. Entonces, si esta condición cumple, esta condición es verdadera, lees este entonces. Entonces, y a continuación del entonces, ¿sí?, viene la acción que lo que quieres hacer. Aquí voy a poner una acción. Acción o acciones. Sí, de esta forma. Esta es la sintaxis. Sí, la condición, verificas la condición, falso o verdadero. Entonces, realizas esta acción cuando sea verdadera. Si es verdadero, realizas la acción cuando sea verdadera. Si es falsa, no realizas esta acción que está aquí, sino te pasas directamente hacia abajo. Si es falsa, me paso. Sí, hay que seguir el algoritmo. Quiere decir que no voy a ejecutar esta acción. Sí, no voy a ejecutar esta acción. Entonces, cuando leas el sí, quiere decir que hay una condición. Esta condición hay que verificar, falsa o verdadera. Si es verdadera, entonces realizas esta acción. Si es falsa, entonces te pasas al siguiente. Sí, esa es la condición. La condicional. La siguiente es la repetitiva. Sí, vamos a hacer ejercicios para que se entiendan mejor todavía. Sí, para un momento de teoría, algo de teoría, vamos a hacer esto. Ahora, la sintaxis para la repetitiva. La repetitiva es totalmente igual a esta. ¿Sí? Es totalmente igual, pero en la acción es volver a algún punto anterior. La acción principal siempre es esta acción de aquí. Siempre va a ser ir a el punto del algoritmo. Entonces, la diferencia es esa. La condición, entonces, y las acciones. Estas acciones pueden ser sumar, multiplicar, una fórmula, pero no va a ser volver en la condicional. En la repetitiva, en la acción
te dice ir a, o sea, hay que volver a algún lugar. Sí, es la diferencia. Y también tiene que cumplirse. Si es verdadero, entonces vamos a volver. Si es falso, entonces pasamos al siguiente. Similar, análogamente. Entonces ustedes, si leen esta condición, falso o verdadero, tienen que evaluar siempre falso o verdadero. ¿Por qué falso o verdadero? Porque es solamente dos opciones. Porque maneja el lenguaje binario. 0, 1. Falso es 0 y verdadero es 1. Si envío una señal eléctrica en la condición, voy a ejecutar esta acción. Si no, paso al siguiente. Sí, al siguiente punto del algoritmo. Entonces no se confundan con esta condicional, es totalmente simple. Falso o verdadero. Cumple, no cumple. 1 o 0. Si la condición es verdadera, acción. Aquí totalmente igual, pero en la acción solamente es ir a algún lugar, volver. Sí, estos son los elementos básicos de programación. Entonces con esto pueden resolver cualquier tipo de problemas. Ahora, a continuación vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio me dice, sí, siguiente, vamos a poner aquí un ejemplo o ejercicios. Sí, vamos a empezar a resolver un ejercicio de lo simple a lo más o menos complicado. El ejercicio me dice, sí, voy a escribir aquí, escribir el algoritmo para un programa que convierta una velocidad dada en kilómetros por hora a metros por segundo. Si este es el ejercicio simple y lo vamos a analizar. Escribir el algoritmo para un programa que convierta una velocidad dada en kilómetros por hora a metros por segundo. Simple, ¿no ve? ¿Cómo lo escribimos en el algoritmo? Entonces, fíjense muy bien qué es lo que voy a hacer. Me dice escribir un algoritmo. Es lo que estamos haciendo. Para un programa que convierta, hay que convertir una velocidad dada en kilómetros. Una velocidad dada. Entonces, muy importante leer el enunciado. Hay que convertir una velocidad dada en kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces nuestra cajita, sí, de procesos. ¿Cuáles son entradas? ¿Cuáles son salidas? ¿Qué necesito? Entonces muchas veces se empieza por ¿qué resultado tengo que mostrar? Si qué resultado tengo que mostrar, por eso se empieza. Y a partir de ello se hace una retroalimentación de todo, qué cosa necesito, qué se va a hacer para mostrar este resultado. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, me dice que convierta una velocidad dada en metros por segundo. Entonces aquí tiene que haber un dato en metros por segundo. Sí, en metros por segundo. No sé cuánto es eso. Y para sacar esto, metros por segundo, tengo que procesar alguna información, algunos datos. Entonces, entrada, proceso y salida. En la salida tengo que mostrar un dato que esté en metros por segundo. Metros por segundo. Entonces tengo que hacer un proceso. ¿Sí? ¿De qué? Aquí me dice una velocidad dada. Me dice que voy a leer un dato que está en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Entonces de entrada tengo un dato que está en kilómetros por hora. Y tengo que mostrar
en metros por segundo. Claro que este dato que he ingresado va a transformarse justamente en el procesamiento de datos, ¿sí? En el proceso. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer para sacar este resultado en metros por segundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en el proceso? ¿Con quién tengo que trabajar? Con un dato que el usuario escriba. Entonces ahí ya tengo esta opción de entrada de datos, y que es esta palabra clave de obtención de datos, que es leer. Entonces voy a tener que leer algún dato para que yo pueda procesar y recién enviar o mostrar, ¿sí?, una información. Entonces voy a primer paso, puedo escribir aquí el título del algoritmo. Sí, algoritmo, puede ser uno, puede ser un nombre, puede ser conversión, porque ya de entrada estoy viendo que es una conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces este es un pequeño programita para resolver ese problema, conversión 1. Entonces el primer dato que tengo que hacer es leer. ¿Qué voy a leer? Una variable, ¿cierto? Entonces al momento de escribir esta, vamos a decir que es una palabra clave, leer. ¿Y qué es lo que hace ese leer? Pide al usuario, ¿cierto? Al usuario un dato, una información, para que la computadora pueda procesar. Entonces, entrada de datos, leer. ¿Qué voy a leer? ¿En dónde voy a guardarlo? En una variable. Entonces ahí justamente está esta variable, que puede ser una b. Entonces b es una variable que va a contener el dato que introduzca el usuario en el programa, y esa b va a estar escrita en kilómetros por hora. Entonces vamos a poner aquí leer b de velocidad. Siguiente. Sí, siguiente. Ya estamos construyendo nuestro algoritmo. Sí, algoritmo conversión. Siguiente paso 2. En este siguiente paso es procesar esta b que ha introducido el usuario para hacer la conversión. Entonces aquí vamos a poner convierte velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces este es nuestro segundo paso por hacer. Este había sido el proceso, conversión de velocidad a kilómetros por hora. Entonces todo lo que ocurra aquí, que va a ser conversión. En la entrada de datos lo que está ocurriendo es leer b, estamos leyendo b, y en el procesamiento estamos convirtiendo esta velocidad que hemos leído, ¿sí?, que estaba a kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora, siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Paso 3, paso número 3. Como ya hemos convertido la velocidad a kilómetros a metros por segundo, sí, solamente vamos a aquí, convierte velocidad, quiere decir convierte esa b que hemos leído. Entonces paso 3. El paso 3, como ya tengo convertido la velocidad a kilómetros por hora a metros por segundo, voy a mostrar, sí, solamente voy a mostrar esta b. Sí, con eso terminaría nuestro algoritmo. Quiere decir leer b,
convertir velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo y mostrar B. Simple, ¿cierto? ¿Cuál son la entrada de datos? Leer B. ¿Cuál es el procesamiento? Convierte la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Y cuál es la salida? Mostrar esa B. ¿Sí? Ese es nuestro algoritmo. Ahora, nos falta cómo hacer la conversión de velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces ya voy construyendo mi algoritmo de una manera que pueda realizarlo cualquier persona que pueda leer nuestro algoritmo. Entonces, leer B ya sabemos, mostrar B también. Convierte velocidad B en kilómetros por hora. Eso nos falta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos para convertir de velocidad a kilómetros por segundo? ¿Y cuáles son los pasos? Son los siguientes. Si a veces se empieza construyendo algoritmos de esta forma, ¿sí? Paso por paso. Ahora vamos a analizar esta conversión de velocidad, ¿sí? Primero, ¿qué te dice? Tome el dato almacenado. ¿En dónde es almacenado? En la memoria RAM. ¿Sí? ¿Qué dato? B. ¿Sí? En la variable B. ¿Sí? El dato almacenado en la variable velocidad. Vamos a poner en la variable velocidad. Ok, primer paso es tomar el dato almacenado en la variable velocidad. Justamente hemos hecho en el paso 1 eso. ¿Sí? Hemos almacenado un dato en la variable B. Eso significa leer. Ahora me dice, tome el dato almacenado en la variable velocidad, que es B. En la variable B. ¿Sí? Para no escribir tanto. Siguiente. ¿Cómo se realiza la conversión? Tengo un dato en kilómetros por hora. Quiero convertir a metros por segundo. Entonces hay que multiplicar. Sí, multiplicar ese dato por 1000. Eso hemos hecho en nuestros días de escuela. Ahora, multiplicamos por 1000 la formulita, ¿cierto? Y vamos a dividir este resultado. Sí, vamos a dividir el resultado entre la conversión de segundos, 3600. A continuación, hemos hecho esa operación y voy a almacenar este resultado, de toda esa multiplicación y división. Voy a almacenar el resultado podemos poner en la misma variable, en la variable B. A ver, lo voy a ordenar de esta forma para que no esté muy desordenado. Sí, este es el paso 2. ¿Cómo hacer la conversión de la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo? Es lo siguiente. Toma el dato mencionado en la variable B. Sí, en la variable B. Ok. Tengo esta B multiplicado por 1000. Entonces, a ver, vamos a estar haciendo lo que nos dice aquí. Toma el dato almacenado en la variable B. Ok. Voy a tomar ese dato. Aquí está, B. Multiplicado por 1000. Hay que multiplicar y la multiplicación es un asterisco. El símbolo de multiplicación es un asterisco, no es un por, no es una X. Entonces B por 1000.
por 1000. Listo. Hecho esto, toma el dato almacenado, está en B, perfecto. Multiplicado por 1000, divide este resultado entre 3600 y vamos a dividir este resultado dividido entre 3600. Fíjense, es una fórmula, es un modo de interpretar o de escribir una fórmula. Entonces, convierte la velocidad en kilómetros por hora, es una fórmula simplemente. Entonces tienes que ver el modo de cómo interpretar estas fórmulas, sí, en palabras. Hemos dividido entre 3600. Bien, ahora me dice almacenar el resultado en la variable b. ¿Cómo se almacena? ¿Sí? ¿Cómo voy a almacenar en esta misma variable? Asignación, ¿cierto? ¿En dónde? En B. Toda esta fórmula está traducido en palabras esto. Si toma el dato almacenado en la variable B, ok, ya tomó. Primero se opera lo que está en la derecha, hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál es el valor de esto? Es la pregunta. Y recién asignar. Entonces primero hay que hacer la operación, todo esto. B por 1000 y dividimos entre 3600. Y este valor, almacenamos el resultado, ¿sí?, de todo esto en la variable B. Nuestra fórmula sería esta. Entonces, ¿cómo se convertiría todo este algoritmo? Entonces, en vez de escribir de esta forma, hay que escribir matemáticamente. ¿Cómo sería? B, sí, flechita. Voy a escribir de esta forma, flecha. B por 1000 dividido entre 3600. Nuestro algoritmo ya estaría resuelto y lo podría leer cualquier persona. Vamos a leer B, vamos a hacer este procesamiento de datos de entrada. Sí, al final vamos a mostrar B. Otra forma de resolver, sí, también es primero haciendo esto, convierte la velocidad en kilómetros por hora. Eso tengo que hacer sin palabras, como ustedes entiendan. Y recién voy a analizar cómo se convierte velocidad kilómetros por hora. Estoy analizando aquí cómo se convierte, escribo de esta forma y ya tengo el resultado. La entrada de datos es lectura. 2 es el procesamiento de información. Paso 3, mostrar información. Los 3 pasos que realiza la computadora. Entonces, ¿cuál había sido el proceso? Había sido asignación, ¿cierto? Simple asignación de una operación. Aquí vamos a poner la operación B, sí, por 1000 dividido entre 3600, sí, dividido entre 3600. No hay esta operación de dividir entre 3600, no hay esta línea, ¿no? En programación es esta, sí, esta barrita inclinada en esa dirección, dividido entre 3600. Sí, dividido entre 3600. Los pasos para resolver un problema de este, hay que diferenciar cuáles son las entradas de datos, qué es lo que tenemos que mostrar, ¿cierto? Y cuál es el procesamiento de esta información que está entrando, ¿sí? Para poder mostrar un resultado tengo que tener un valor, y ese valor ha sido B, y ese B no lo tengo en programa, entonces lo tengo que pedir al usuario. Entonces el usuario con leer ha introducido
un dato y nosotros con ese dato hemos procesado y al final hemos mostrado información. Sí, los tres pasos que no se tienen que olvidar en cualquier tipo de problemas: lectura, procesamiento de información y lo que siempre se tiene que mostrar. Sí, siempre hay mostrar, porque no voy a mostrar, en este caso, si no pongo mostrar, no me va a servir para nada. Sí, el algoritmo sirve para poder resolver un problema. ¿Cuántos elementos de programación hemos utilizado aquí? 1, 2 y la asignación 3. Leer es 1, mostrar es 2 y la asignación es 3. 3 elementos de programación que hemos utilizado para resolver este problemita. Vámonos al siguiente ejercicio. Y el problema va a ser lo siguiente: vamos a utilizar otra estructura, otro elemento de programación, y vamos a poner aquí leído una nota, mostrar si aprobó o reprobó. Si aprobó o reprobó. Simple, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se empieza a analizar y cómo se empieza a construir un algoritmo? Sí, una nota de la materia de computación, por ejemplo. Leído una nota, mostrar si aprobó o reprobó. ¿Cuál va a ser nuestra caja mágica? Ahí leer, ya tengo un elemento de programación. Nota, una n puedo poner como una variable. Aquí vamos a hacer el procesamiento de esta n para decir si aprobó o reprobó. Aquí hay dos opciones, no hay dos respuestas de aprobado y reprobó. No hay aprobó y reprobó, ¿no ve? Solo hay dos caminos. Entonces aquí ya te das cuenta que en este problema hay dos posibles respuestas que tienes que mostrar. Sí, hay dos: mostrar aprobó o reprobó. Puede ser esta o esta. Hay dos caminos. Entonces ahí ya te das cuenta que voy a utilizar una condicional, porque en la condicional hay dos caminos por ir. No se ejecutan dos acciones en una sola. ¿Sí? Se ejecuta una acción solamente. Ahora, ¿cuál es el proceso y cuál va a ser la respuesta? En las respuestas hay dos posibles, ¿cierto? Aprobó o reprobó. Aprobó o reprobó. Hay dos opciones. ¿Sí? En mostrar. Entonces vamos construyendo nuestro algoritmo. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto. Primer paso. El primer paso siempre hay que empezar viendo de lo que hay que hacer primero, ¿cierto? Entonces vamos a leer n. Una vez teniendo esa n, voy a verificar. ¿Sí? Voy a verificar si es que ha reprobado o aprobado. Aprobó o reprobó, tienes que ver cuál es la condición para aprobar y cuál es la condición para reprobar. Eso te tiene que decir él en el enunciado. Entonces aquí te tendría que haber dicho entre paréntesis: aprobado significa tantos, reprobado significa tantos. Como nosotros sabemos que aprobado significa mayor a 50. La nota tiene que ser mayor a 50, mayor a 50. Paso 2. Si leído esta información de n, si leemos n, y aquí vamos a verificar si aprobado o reprobado. Si puedo poner aquí verificar
si aprobó o reprobó. Pero en este caso vamos a hacerlo directamente con lo que es o vamos a escribir lo que es un elemento de programación, que es la condicional. Entonces ponemos sí. Ahora en la condición, sí, voy a poner aquí la sintaxis condición. Entonces, y aquí va a ser la acción. Y paso 3, no sé qué será, vamos a ver ahora. Ahora, leer N, sí, la condición, ¿cuál es la acción? La acción, ¿cuál va a ser? Tienes que poner aquí una acción. ¿Cuál es la acción? Mostrar aprobado o reprobado. Entonces vas a poner aquí, sí. Voy a poner aquí, mostrar, la acción va a ser mostrar aprobado de esta forma. Fíjense, la acción había sido mostrar aprobado. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar esta acción que estoy poniendo aquí? ¿Sí? ¿Cuándo se va a mostrar? ¿Cuándo se va a ejecutar esta acción? Todo lo que está pintado en azul significa acción, sí, que tengo que ejecutar cuando esta condición sea verdadera. Esta condición tiene que ser resultante verdadera para que me muestre, ¿sí? Para que diga mostrar aprobado. Entonces aquí ya pienso en la condición. ¿Qué condición va a haber aquí? ¿Sí? ¿Qué condición para que yo muestre aprobado? Tiene que ser verdadera. La condición, voy a poner n, esta n en palabras, esa n tiene que ser mayor a 50. Entonces pongo esa condición en esta forma, n mayor a 50. Si n es mayor a 50, ¿qué resultado va a dar esto? Entonces esta n, ¿qué dato tiene? ¿Tengo esta n? Sí lo tengo. Tengo esta información de esta n. ¿En dónde lo he obtenido? En leer n. Entonces ya tengo esta información. ¿Qué tal? Esta nota es 80. 80 mayor a 50. 80 mayor a 50. Cumple, ¿cierto? 80 mayor a 50. Sí. Es verdadero. Si es verdadero, vamos a mostrar aprobado. Entonces, esta condición que está aquí, esta condición tiene que tener dos resultados, hemos dicho, falso o verdadero. Pero esta acción de aquí se ejecuta cuando sea verdadero. Solamente cuando sea verdadero. Entonces tengo que resolver esto primero, ¿sí? Antes de realizar esta acción tengo que resolver n mayor a 50. Voy a poner aquí n mayor a 50, dos respuestas, falso o verdadero, verdadero o falso, cualquiera. Ahí viene la condicional, ¿sí? Son dos opciones que puede resolver en esta condicional. Esta condición va a tener dos posibles resultados, falso o verdadero. No puede ser los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, si es verdadero, otra vez, fíjense, estoy repitiendo varias veces esto. Cuando sea verdadero, cuando mande una señal eléctrica 1, cuando el interruptor esté encendido, vamos a prender el foco, mostrar aprobado, ejecutamos la acción. Si esta condicional, otra vez, en otras palabras, si es que manda una señal eléctrica 1, entonces mostramos aprobado. Si esta condición es verdadera, mostramos o ejecutamos esta acción de mostrar aprobado. ¿Qué pasa si no? Si es falso, ¿qué tal si estamos en este camino? ¿Qué tal si la n había sido 30? 30, si 30 es mayor a 50,
es como una pregunta, ¿cierto? Esta pregunta se está haciendo. N es mayor a 50, tú tienes que responder verdadero o falso. Ahora, ¿qué tal si es 30? Hemos dicho, ¿de 30 es mayor a 50? ¿Sí o no? Falso, ¿cierto? Porque no es mayor a 50. Entonces, si es falso, pasa al siguiente punto del algoritmo, que es el 3. Ahora, en este punto, en el punto 3, tenemos que resolver cuando haya reprobado. Entonces voy a poner aquí otra condicional. Sí, la condicional contraria. Si n es menor a 50, ahora recién, entonces mostrar, voy a poner aquí reprobado. Ahora, y hemos solucionado cuando esta condición sea verdadera. Fíjense, cuando sea verdadera hemos mostrado aprobado. Cuando es falsa, pasa a la siguiente, al siguiente punto, les dije, al siguiente punto del algoritmo. Y ahora, aquí no voy a mostrar, o directamente no voy a mostrar reprobado, ¿cierto? Tengo que hacer otra vez sí o sí esta condicional, diciendo lo contrario. Si la condicional, si n menor a 50, si esto es verdadero, muestra es reprobado. Si en algoritmos, como pones 1, 2, 3, 4, no hay el otro que dice el si no. Pero si n es mayor a 50, entonces mostrar aprobado. Perfecto. Ahora tienes que resolver también para cuando este sea reprobado. Entonces pones si n es menor a 50, entonces mostrar reprobado. Y con eso he cumplido con los dos, o con este problemita. Y voy al punto 4. Vamos a poner fin. Leemos la n, procesamiento de datos. ¿Cuál había sido? El 2 y el punto 3, procesamiento de datos. Entonces, si esta n es verdadera, ejecuta esta acción. Esta acción que está aquí se ejecuta cuando este sea verdadero. Si es falso, no se ejecuta. Entonces hemos resuelto un problemita de aprobar o reprobar. ¿Sí? 50 funciona aquí como una constante, como dato, ¿sí? Para aprobar o reprobar. Entonces no se olviden esto, la condicional. Ahora, para hacer el siguiente, espero que se haya entendido esto. Voy a ver si hay preguntas. El paso 3 no sería menor o igual. Aquí el 50 está vacío, ¿cierto? No hay respuesta. ¿De qué tal si saca 50? Entonces ahí está vacío, ¿cierto? Entonces, buena observación. Debería ser menor o 50. Con 50 vas a reprobar. Una forma de escribir es esta, ¿sí? Menor igual. Entonces tú pones el o, n igual a 50. Pones esta o. ¿Sí? Otros ejercicios resueltos también he visto de esta forma. N menor igual a 50. Sí, pero en algoritmos lo van a hacer de esta forma. Sí, para hacer referencia a menor igual. Si n es menor a 50, ¿qué tal si es 50? Vamos a hacer vamos a ver qué es una prueba de escritorio, ¿sí? Seguramente han hecho prueba de escritorio. ¿Qué tal si esta n es 50? Entramos aquí. Si 50 es mayor a 50, esta es falsa, ¿sí? No va a mostrar aprobado. Pasamos al 3. Si n es menor a 50, es falsa, porque 50 es igual.
Entonces falso o aquí está un operador lógico, que es la o. Si vamos a ver a medida que vayamos resolviendo problemas todas las sobre estos operadores lógicos. N menor a 50, respuesta de 50 con 50 estamos haciendo aquí lo vamos a hacer 50, estamos trabajando con 50. 50 es menor a 50 o 50 es igual a 50. Entonces, solución de esto: 50 es menor a 50, esto es falso. Esto es falso. Pero la condición te está diciendo, no solamente la condición es esto, es todo esto la condición. Entonces la condición no solamente es una simple relación, puede ser están divididos estas igualdades, estos menores, por operadores lógicos, ¿sí? Para unir. Ahora esto, ¿qué solución me da? Cuando 50 es igual a... Esta es verdadero. Pero me falta resolver todo esto. Esto me dice falso o verdadero. ¿Qué resultado me da? Me va a dar otra vez un falso o un verdadero. ¿Sí? Dos caminos. Falso o verdadero. Falso o verdadero. La respuesta de esto es verdadero. Por eso, todo esto cuando sacas 50, vamos a decir que has reprobado. Cuando sea verdadera, todo lo que está pintado en amarillo, tiene que ser verdadera para que ejecute esta acción. Si es falsa, pasa al siguiente punto del algoritmo. Entonces hay que resolver esta condición. Si esta condición n menor a 50 es falso, o n es verdadero, falso o verdadero es verdadero. Si es en palabras, la o, si es como decir, a ver, un ejemplo con la o. No se me ocurre ningún ejemplo con la o. A ver, en un examen, por ejemplo, te piden documentos, por ejemplo, te piden tu carnet o tu libreta de servicio militar. Entonces te dicen, tú vas a entrar al examen, acción, entrar al examen. Cuando, aquí está la condición. ¿Cuál es la condición para que yo entre al examen? Cuando tú tengas carnet o tengas libreta. ¿Sí? Entonces aquí me pregunto, ¿tengo carnet? ¿Qué tal si me he olvidado mi carnet? Entonces falso, no tienes carnet. O libreta de servicio. ¿Tienes libreta de servicio? Sí, tengo libreta de servicio. Entonces, ¿entras al examen? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienes aquí, en la condición te está diciendo, si tienes carnet o tienes libreta de servicio de militar, entras al examen. ¿Se entiende? Eso es la o. Cualquiera de estos dos se cumpla, o sea que si cualquiera de ellos es verdadero, el resultado total va a ser verdadero. ¿Qué tal si no tienes ninguno de los documentos? Vas a entrar al examen cuando tengas carnet o libreta de servicio militar. ¿Qué tal si no tienes carnet? Falso. ¿Tienes libreta de servicio? Falso. Como no tienes ninguno, entonces no entras al examen. Para que este sea falso, ambos tienen que ser falsos. Y para que entres al examen, cualquiera de ambos que tengas, puedes entrar al examen. Sí, esa es la o. La o significa justamente cualquiera de ambos que tengas, puedes entrar al examen. Sí, una forma de interpretar esta o.
Sí, gracias por la observación. Otro caso es la I. Si no se tiene que confundir con la I y la O. Otro operador lógico es la I y la I. Ambos tienen que cumplir para que tú realices la acción. Si cualquiera de ellos no cumple, o sea, no se va a ejecutar la acción. Ambos sí o sí tienen que ser verdaderas. En la I, si eso a medida que vamos a hacer ejercicios, vamos a explicar a más detalle. Una es la O y otra es la I. Entonces la I es otro caso. ¿Tienes esto? Sí. Y tienes que tener también esto. Entonces, ambos tienes que cumplir para que puedas ejecutar esta acción. Si uno de ellos no tienes, vamos a ver el siguiente ejemplo con la I. A ver, vas a entrar al examen cuando tengas tu carnet y tengas una hoja de papel. Tienes tu carnet y una hoja de papel. ¿Sí? Condiciones vamos a hacer con la I. ¿Sí? Con palabras se dice. Si tienes carnet y tienes una hoja, entras al examen. Ahora, en la entrada te verifican, ¿tienes carnet? Sí tengo. Y ¿tienes una hoja de papel? Sí tengo. Entonces estás habilitado para entrar, o sea, para dar el examen. ¿Qué pasa si uno de ellos incumples? Te dice, ¿tienes carnet? No tengo carnet, me he olvidado. ¿Pero tienes hoja de papel? Sí tengo hoja de papel, pero no tienes carnet, o sea que no entras. ¿Qué tal si he traído mi carnet? ¿Trajiste tu carnet? Sí. ¿Y has traído una hoja? No, no he traído mi hoja. Entonces no entras al examen. Sí, no entras al examen. No ejecutas esta acción de entrar al examen. Es la diferencia con I. Gracias, Samuel. La I y la O. Muy importante, la I y la O. Sí, vamos a hacerlo en pseudocódigo después. Y eso va a ser un poco más completo. Sí, y más entendible todavía. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y me dice hallar la suma de los 10 números cualquiera. Hallar la suma de los 10 números cualquiera. Entonces, pasos para resolver un ejercicio. El paso 1 es análisis de este problema. Hay que analizar, hay que leer qué es lo que tenemos, qué es lo que hay que hacer, qué hay que mostrar. Ese es análisis. Segundo paso para resolver es construir el algoritmo. Si hay que construir el algoritmo, hay que escribir. Y paso 3, sí, el paso 3, me van a decir después cuál es el paso 3, una vez que hayamos terminado esto. Hallar la suma de los 10 números cualquiera. Analizamos. Análisis. Hallar la suma. Es como decir, mostrar la suma. Entonces ahí ya está en mi cabeza, hay un mostrar en primera. ¿Sí? Mostrar una suma, hay que mostrar una suma. Perfecto. De los 10 números, hay que mostrar la suma de quiénes, de 10 números. ¿Y cuáles son esos números? De cualquiera. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar? Vamos a poner aquí análisis. Análisis. Ok, hacemos suma de 10 números. Nada más, ese es el problemita. ¿Cómo hacemos la suma de 10 números? Ponemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 u otro número, ¿cierto? 20,
10 números tengo que poner aquí. A ver, para hacer una prueba de escritorio, a ver si trabajamos con 10. Ya. Aquí cualquier número, 30, vamos a poner -1, cualquier número. Y así vamos a ir poniendo los 10. Y al final vamos a sumar. ¿Sí? Así lo hacían en la escuela. 1 más 2 más 3 más 5 más 20. Y te salía una sumatoria. Y es lo que tenemos que mostrar. Es lo que tenemos que mostrar. Bien. ¿Cómo es esa sumatoria? Solamente sumar. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que me está diciendo. Suma. De los 10 números. ¿Cuáles son esos números? Son estos. 1, 2. Estos son. Tienen que ser 10 números. Cualquiera. O sea, cualquiera. O sea, el programa no sabe qué números va a sumar. A menos que te diga cualquiera aleatorios o generados aleatoriamente. Pero aquí me dice cualquiera. Vamos a suponer que el usuario tiene que introducir estos números. Entonces aquí mostrar, ya tengo un elemento de programación. Mostrar, perfecto. Otro elemento de programación, sí, va a ser leer, sí, la lectura de los 10 números. Entonces ya más o menos me estoy va a venir uno, entonces por aquí va a haber un leer, por aquí va a haber un mostrar. ¿Qué más puede haber? Hay que leer los 10 números. Sí, hay que leer los 10 números. Entonces este de aquí, leer, vamos a tener que repetir muchas veces. 10 veces de lectura. O sea que el usuario va a decir voy a digitar 2, 3, 4, 5. Tiene que hacer esa operación. Entonces como programa tiene que darle una opción para que él pueda introducir un dato. Sí, en realidad los 10 datos. Leer, mostrar, ¿qué más puede haber? Me está diciendo la suma, entonces ya aquí puede estar un acumulador. Sí, un acumulador. Sí, de suma, que hay que acumular estos números que está leyendo. ¿Qué más puede haber? Aquí me dice 10 números. Tengo que contar los 10 números. No tengo que leer más de 10 números. Sí, entonces por aquí puede haber un contador también. Entonces análisis, más o menos. Ustedes pueden tener otro modo de análisis con tal que sepan qué es lo que están haciendo. Ahora, primer paso, ¿qué puede ser? Primer paso puede ser escribir todos los números aquí, 1, 2, 3, 5 y recién sumar, ¿cierto? Eso lo hacíamos en la escuela, ¿sí? Cuando sumamos 2 números, 3 números, lo ponemos uno encima del otro y sumamos. Pero en programación, para sumar todos los valores leídos anteriores, tendrías que haber guardado un dato en cada variable, ¿cierto? Entonces en la memoria puede estar un dato aquí, 1, aquí puede estar el 2, puede estar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, todos los números, y cada elemento va a tener un nombre. Entonces fíjense, si son 10, entonces tengo que declarar 10 veces, o tengo que prestar la memoria 10 veces, voy a utilizar 10 memorias, ¿sí? 10 espacios de memoria. Pero eso solamente me sirve cuando necesito guardar esta información. ¿Cómo lo puedo optimizar? De la siguiente forma: solo utilizar una variable para la sumatoria llamada, vamos a llamarla S. Leemos el primer dato, 1, ¿sí? En el siguiente vamos a leer el 2 y lo vamos a acumular. Una vez leído, acumulamos, leemos, acumulamos, leemos, acumulamos, de esta forma. Leemos el siguiente dato, el 2, entonces, por ejemplo, el 2, y acumulamos. 2 más 1 va a ser 3. Entonces, este 3
lo guardo en la S. El siguiente número voy a poner 4, entonces por ejemplo luego el 4 y lo voy a acumular. Este ya no va, y este va a ser 7. Y así sucesivamente voy a ir sumando. Los demás números que ya he leído ya no me importan. ¿Por qué? Porque ya lo he acumulado. No voy a guardar. ¿Sí? ¿Para qué voy a guardar? Solo me dice acumular, me dice sumar nada más. No me dice hacer otra operación con esos números. Entonces como me dice acumular, entonces una sola variable lo voy a empezar a acumular. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a empezar a construir el algoritmo. Entonces paso 1, algoritmo, vamos a poner sumatoria de 10 números. Paso 1. Sí, el paso 1 tienes que empezar a leer, ¿cierto? Leemos. Vamos a poner una X como N, leer el número. Sí, leemos el número. Ahora, en el siguiente punto, vamos a empezar a acumular. Vamos a empezar a acumular. Siguiente punto. Ahora, no copien todavía esto. Vamos a acumular en una variable llamada S. Va a ser S más. ¿Por qué voy a poner S más? ¿Por qué otra vez está S? A ver, una vez leído el número, aquí tengo la variable. Aquí tengo la variable llamada S. Leemos el EX. Sí, es otra variable X. Por aquí está X. Leemos el número. Vamos a leer un número cualquiera. Como dice cualquiera. El usuario va a digitar cualquier número. Va a poner el 2, por ejemplo. Una vez leído este 2, voy a empezar a sumar. ¿Con quién? S más. En este caso con la acumulación anterior. Pero como es la primera, como es la primera, voy a tener que hacer que esta sumatoria valga sí o sí 0. Y recién me va a funcionar esto. S más X. Si no hubiera puesto este 0, fíjense, con este algoritmo, leer X, perfecto, 2S igual a S más X. ¿Cuánto vale S? No hay ningún valor. Entonces aquí es un error común que muchos cometen cuando hacen este tipo de operaciones. Fíjense, S va a valer ¿qué? Primero tienes que hacer esta operación de la parte derecha. S más X, tienes X, perfecto. Ahora S, ¿qué valor tiene? Está vacío. Tienes que darle un valor, pero como estás acumulando, vas a empezar en 0. Entonces en tu algoritmo tiene que haber ahí, antes de leer, S va a valer 0. Ok, entonces fíjense cómo estoy empezando a resolver un algoritmo, un problema. Entonces antes de leer el 2 tendría que haber inicializado esta S en 0. ¿Por qué? Para que no tenga problemas en el paso, en este caso 3. En el paso 3 me dice S igual a S, que es 0 más 2. Entonces todo esto, ¿cuánto va a valer? Solamente esta parte va a valer 0 más 2 va a ser 2, ¿cierto? Entonces 2 se va a asignar a S. Entonces fíjate muy bien, como no puede existir dos datos a la misma vez, se elimina este 0 e ingresa un número.
porque por la asignación, y es 2. ¿Sí? A continuación voy a decir, este es el primer dato sumado. Este es el primer dato sumado. Entonces voy a empezar a decir con un contador. Aquí va a entrar un contador para contar la cantidad de lecturas de X. Entonces C va a decir C más 1. Este había sido el primero. Entonces va a aparecer aquí otra variable llamada C. Ahora, otra vez, fíjense aquí, C va a decir la cantidad total de lecturas o la cantidad total de números que hemos leído. C va a ser C. Aquí no hay C, está vacío. Entonces tendría que haber inicializado en un valor, porque si no va a haber un error. ¿Cuánto vale C? Aquí no hay ningún valor de C. Entonces tendría que haber inicializado con un valor. Entonces ese valor vamos a poner 0. Va a inicializar en 0, porque a continuación va a decir C más 1. 0 más 1 va a ser 1. Este es el primer número que hemos leído o que hemos acumulado. Voy a inicializar en 0, que es C. Entonces voy a poner dos puntitos, también se puede poner dos puntos, o puedes poner como otro punto en el algoritmo. C 0. Entonces recién, ¿por qué inicializo esto? Para no tener problemas con esto, ¿cierto? Si no inicializo, aquí va a decir qué valor tiene S, qué valor tiene C. Entonces, ¿qué valor tiene C? Había tenido 0. 0 más 1 va a ser 1. Entonces se elimina este 0 y viene el 1 ahí. ¿Qué se representa S? Acumulación. X el número último número que hemos leído, y la C la cantidad de números que hemos leído. Apenas hemos leído 1, ¿sí? Por eso me dice C equivale a 1. Ahora, en el paso 5 voy a tener que otra vez leer o repetir esto, ¿cierto? Voy a repetir, porque voy a escribir otra vez leer X, voy a hacer la acumulación y voy a contar. O sea, 10 veces voy a tener que escribir. Pero aquí viene lo interesante, que es una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque voy a repetir todo lo que estoy pintando. Sí, voy a tener que repetir todo esto. Leer X, fíjense, va a ser lo mismo. Voy a repetir 10 veces. Voy a leer 10 veces X. Y 10 veces voy a sumar y voy a contar 10 veces. Entonces aquí viene una condicional, ¿cierto? La condicional entonces aquí, ¿qué condición voy a poner? Entonces voy a poner la acción ir a, ¿qué voy a repetir? El paso 2. ¿Sí? Ir a 2. ¿Cuál va a ser la condición? ¿Sí? La condición, ¿cuál va a ser? La condición va a ser aquí la cantidad de veces o cantidad de números que estamos leyendo. ¿Dónde me muestra la cantidad total de números? En C. Entonces voy a poner aquí C, ¿sí? Y voy a poner menor a 10. Cuando C sea menor a 10, voy a volver a leer un número, que es X. Entonces aquí viene un falso o un verdadero, ¿cierto? C, que es 1 en este caso, menor a 10, verdadero. Si es verdadero, voy a ir a leer X, que está en el paso 2. Ir al paso 2. Entonces me está diciendo volver. Antes de continuar o antes de mostrar, mejor volver al 2, porque te falta sumar. Estamos volviendo y otra vez estamos leyendo otra vez, acumulamos y empezamos. Este había sido el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, hasta el décimo. Entonces cuando este sea falso, C menor a 10 sea falsa, ya no va a leer X, sino quiere decir que hemos leído todo o hemos acumulado los 10 números,
¿sí? La sumatoria de esos 10 números que hemos leído. Y a continuación con esta C sobrepase o sea igual a 10, entonces aquí vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? La sumatoria. ¿Y en dónde está la sumatoria? Está en S. Y paso 7, una vez que hemos mostrado, siempre es el fin. A ver, vamos a ver si podemos hacer una prueba de escritorio. Entonces fíjense cómo se va ejecutando. ¿Por qué inicializo en 0? Ya sabes por qué. ¿Por qué inicializo en 1? Depende del problema. Pero tengo que, al hacer esto, C más 1, tiene que haber un dato que sumar. Porque si lees S más X, tienes que resolver primero esto. Entonces fíjense, en la primera instancia que hemos dicho S más X. S ¿cuánto vale? 0, ¿no ve? Porque por esto, por inicializar datos. En la segunda vuelta ya no se va a inicializar en 0. Sí, entonces mucho ojo, el orden, el 1, 2, 3, el orden de cómo se va a ejecutar estas acciones. Todos estos son acciones. Entonces mucho ojo. Si vuelves al paso 1, fíjate, ir a 1, vienes aquí, inicializas de nuevo la S. Entonces ya no te sirve esa sumatoria. Otra vez en 0, fíjense, otra vez en 0. Y no te va a servir. Entonces fíjate muy bien que tienes que ir al paso adecuado, ¿sí? Para la repetición. Entonces por eso repite cuando dices si C, entonces ir a 2. Entonces voy a volver a leer el 2. ¿Por qué voy a volver a leer otra vez otro número? Porque la cantidad de números que hemos contado aquí todavía falta. Entonces voy a leer otro número. Y esta es la operación de sumar. Entonces esta había sido acumulación, sumatoria. C más 1 había sido contador. Está contando la cantidad de lecturas que hemos hecho o la cantidad de repeticiones que vamos a hacer aquí. Si esta condicional de aquí, que es repetitiva, en la acción está siempre ir a un paso anterior para que puedas repetir. Y la acción es cuando vas a ir a 2. ¿Cuándo vas a ir a leer X? Cuando esta cantidad de lecturas es menor a 10. Si hacemos todo esto y al final mostramos el resultado que queremos mostrar. Sí, espero hasta aquí se haya entendido. Después vamos a ver en la siguiente clase, ya empezando con pseudocódigo. Y lo que no quiero es que se falten a esa clase porque es muy importante. Este algoritmo es para que ustedes empiecen a entender y para poder pasar a pseudocódigo. Si sabes pseudocódigo bien, no te va a ser nada difícil aprender un lenguaje de programación. Entonces lo básico es saber pseudocódigo. Para saber pseudocódigo tienes que entender algo de algoritmos, un modo de escribir un algoritmo. Entonces este paso es más que todo con números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, paso anterior a esto es el lenguaje natural. Lenguaje natural, ustedes creo que lo han hecho en la receta. Fíjense, entonces si saben hacer un algoritmo en lenguaje natural, lo van a hacer en este tipo de escritura, el algoritmo como el docente lo hace. Y saben esto, pasamos a pseudocódigo, aprendemos bien pseudocódigo y pasamos a un lenguaje de programación. Y hasta ahí van a estar todos aprobados. La prueba de escritorio no es tan difícil. Resumen, ¿qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio simplemente es decir si está bien o mal tu código, lo que has escrito. Nada más. Eso es el tercer paso para resolver un problema. ¿Sí? Primer paso, análisis. Segundo paso es construir el algoritmo. Tercer paso es hacer la prueba de escritorio. ¿Sí? La prueba de escritorio es simplemente hacer la prueba de que sí funciona o no funciona tu programa que has escrito. Y si no funciona, entonces volver
a analizar o a construir tu código. Y es que si funciona, no tienes que tocar nada, listo, ya está resuelto. Entonces la prueba de escritorio es simplemente hacer que tu problema esté funcionando bien. Voy a escribir algo que no se tiene que olvidar, esto nadie les explica. Primer paso vamos a pasos para resolver problemas. Y esto lo van a ver en todo tipo de problemas, no siempre en computación. Primer paso siempre es el análisis. ¿Sí? Segundo paso es la construcción del algoritmo. Tercer paso es la prueba de escritorio. 3 pasitos. Con eso lo resuelves todo. Si no sabes hacer esos pasos, no estás resolviendo bien el problema. Análisis, ya hemos dicho que es leer, ¿no ves? Leer. Construir es empezar a escribir tu algoritmo. Prueba de escritorio es hacer la prueba, ¿sí? De que tu construcción que hayas hecho o tu análisis esté funcionando bien o esté mal. Esto lo hacen en todo tipo de... Por ejemplo, en física. Tienes un problema, ¿no ves? Analizas. ¿Qué es análisis? En un examen, por ejemplo. Tu problema, ok, ¿cómo resuelves? Con estos pasos. ¿Qué es lo que haces? Analizas. Lees, en otras palabras. Lees, sacas datos, ¿sí? Sacas datos, ahí analizas qué fórmulas vas a utilizar, qué tienes que mostrar, qué tienes que hallar. Eso es el análisis. La construcción ya es empezar a resolver, empezar a poner tus fórmulas, empezar a reemplazar, hacer todo eso. Sí, es el algoritmo para resolver un problemita. Entonces ahí ya pones todo lo que tienes, tus datos, ¿sí? Los datos de entrada, tus fórmulas, los reemplazas, haces operaciones, igualas, ¿cierto? Eso es la construcción. Y en la construcción tienes tu resultado. Y en la prueba de escritorio tú también, bueno, en tus exámenes de física no haces prueba de escritorio a veces, rara vez. ¿Por qué no haces prueba de escritorio? En la prueba de escritorio es ver si esa respuesta está bien o está mal, ¿sí? Tú sacas tu resultado y listo, entregas el examen. Pero quien hace la prueba de escritorio es el docente. El docente comprueba que ese resultado esté bien, ¿sí? O esté mal. Entonces, si tú haces tu prueba de escritorio, o verificas que tu resultado esté bien, entonces sí o sí vas a sacarte un 100. Entonces la prueba de escritorio siempre se hace, o mayormente hacen los docentes. Ven si tu resultado esté bien o esté mal, ¿sí? Entonces a veces hay pruebas de escritorio mentales que puedes hacer. ¿Qué tal si estás en los exámenes de ingreso? Se ven, ¿no ve? Ya tienes tus respuestas. Otro día también se pasan en prueba de escritorio y dicen si esa respuesta esté bien o está mal o está exagerado. A veces ponen, por ejemplo, calcular el diámetro de un alambre de cobre, por ejemplo. Entonces el alambre de cobre, en una respuesta puede haber de 80 centímetros, ¿sí? De diámetro. Entonces ya de entrada ese 80 centímetros está mal, ¿sí? A ver, o 1 metro de diámetro ya está mal, porque no existe alambres de ese tamaño de diámetro. Entonces ya estás haciendo una prueba de escritorio, ¿sí? Por experiencia. Entonces a veces directamente esa respuesta ya está mal. Entonces mucho hace que ustedes hagan pruebas de escritorio de sus resultados. Para eso es la prueba de escritorio, para verificar que tu problema está resuelto. ¿Cómo se hace prueba de escritorio? Sí, en esta computación lo vamos a hacer así, una tablita de esta forma. ¿Sí? En la parte superior van a estar todas las variables que veas o que has utilizado en tu algoritmo. Aquí veo la S, veo la C. Bueno, solo veo 2 variables hasta ahora y la X. No importa el orden, ¿sí? Pero siempre tiene que haber aquí un mostrar, siempre.
En una prueba de escritorio siempre tiene que haber un mostrar, porque sí o sí tienes que mostrar algo. No vas a hacer un algoritmo que no te muestre nada. Entonces sí o sí tienes que mostrar algo en cualquier problema. Aquí S, empezamos a leer. Paso número 1, S, 0 se asigna a S, y hemos aprendido. Ponemos 0 aquí. 0 se asigna a C, ponemos 0 aquí. Leer X, aquí tenemos que dar cualquier valor. Vamos a poner un 2, por ejemplo. Así se hace. S, ¿cuánto va a valer? S más X. S, aquí está S, ¿cuánto va a valer? 0 más X. 0 más 2 es 2. Entonces fíjate muy bien, ¿por qué tacho el 0? Porque no puede existir dos datos a la misma vez en una variable. Entonces llega el 2 aquí. Listo. El 0 se ha eliminado. Se ha perdido el 0. No nos importa. Empezamos con C. Siguiente paso. 4. C. ¿Qué valor va a tener C? C más 1. C más 1. Sí, aquí está como constante. 0 más 1 va a ser 1. Entonces se tacha el 0 y se pone el 1 ahí. ¿Por qué se tacha el 0? Otra vez voy a repetir. Porque no puede existir dos datos a la misma vez en una variable. Por eso se elimina. Hemos hecho varias veces, nos hemos eliminado el dato que está ahí y hemos introducido otro dato. Entonces aquí viene el 1. Ahora aquí verificamos si C, que es 1 es menor a 10, falso o verdadero. 1 es menor a 10 es verdadero. Entonces ejecutas esta acción. Ir a 2. Voy a ir a 2 y voy a leer otro número. Y fíjate muy bien, en esta variable X va a leer, por ejemplo, el 5. Este 2 se elimina, ya no nos importa. Viene el 5. Entonces fíjense por qué se está eliminando. 5. Empezamos a sumar. S, ¿cuánto va a valer? S, ¿cuánto vale S? Vale 2. Más X, ¿cuánto vale X? 5. 2 más 5 es 7. Entonces este 2 de aquí se elimina y viene el 7 aquí. Siguiente, C va a ser C más 1. ¿Cuánto vale C? Aquí está C. ¿Cuánto vale? 1. Más 1. Entonces este 1 se elimina y viene el 2 aquí. Y así sucesivamente hasta que esto sea falso. Si esta C menor a 10 sea falso, hasta que esta C sea 10. Salimos, ya no volvemos, porque va a ser falso. Ya no ejecutamos esta acción y salimos. Mostrar S. ¿Sí? ¿Qué vamos a mostrar aquí? ¿Cuánto vale S? 7, por ejemplo. Esa es una prueba de escritorio. Si no importa, digamos, si pongas la C al principio, la X al principio, o mostrar al principio, no importa. Con tal que los datos se vean aquí. ¿Sí? Con tal que S contenga 7, C contenga algo, X contenga algo. Para eso te sirve. ¿Sí? Para ver que tu problema esté resuelto. Entonces pones el 7 aquí. Entonces me está resolviendo. Como hago otra prueba de escritorio, voy a sumar esto, ¿sí? Con una calculadora. Sumo todo esto y me sale esto. Está bien. Entonces mi programa está bien. Sí, esa es una prueba de escritorio. Simple, no es difícil. La cosa a veces es moroso, pero siempre es sencillo de aprender. Hasta aquí entonces vamos a quedar. Nos hemos pasado un poquito de explicación de esto, pero es necesario que ustedes lo sepan. Hasta aquí entonces vamos a quedar. Si es que tienen alguna pregunta, sí, vayan resolviendo ejercicios y así van a tener más preguntas. Entonces la siguiente empezamos con el pseudocódigo.